Objeto. SCP-305. El susurrador. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-305 se encuentra actualmente inmóvil. El sitio 305 ha sido construido alrededor de su ubicación actual, un cañón boscoso cerca de, censurado, y cuenta con un equipo de por lo menos 7 personas que tienen experiencia previa con SCP-305 y han demostrado ser resistentes a sus efectos. El resto del personal de la estación debe rotarse semanalmente. El efecto de 305 se vuelve más débil si los sujetos humanos están expuestos a él por períodos prolongados de tiempo. Por lo tanto, un sujeto resistente debe estar expuesto a él por lo menos 3 horas diarias. Los efectos de 305 se amplifican enormemente en individuos con sentimientos de culpa, particularmente por crímenes o inestabilidad mental. Por lo tanto, el sitio 305 cuenta con personal compuesto exclusivamente por investigadores y agentes no pertenecientes a la clase D que son investigados en busca de antecedentes penales e inestabilidad mental. Cualquier personal que empiece a escuchar susurros de elogios debe ser transferido inmediatamente. Si los síntomas persisten después de la extracción, datos borrados, lobotomía frontal. La cámara de contención real de SCP-305 se construye con materiales estándar y está separada del resto de la estación por una zona de amortiguación de 5 metros para proteger al personal normal de los peores efectos de 305. El sitio 305 emite una señal constante de estatus normal al sitio 19. Si el sitio 305 se ve comprometido durante una falla de contención, esta señal cesará y un equipo de contención fuertemente armado será enviado inmediatamente al lugar. Los ejemplares SCP-305-1 son extremadamente peligrosos y deben ser eliminados a la vista sin intentar contenerlos. Desde el D. de 2000, todos los intentos de extraer muestras de SCP-305 para su estudio están prohibidos. Véase anexo 305-1. Descripción. SCP-305 es una formación rocosa de tamaño y forma aproximadamente humanoide. Las grabaciones remotas de 305 muestran que permanece inmóvil en todo momento, incluso cuando interactúa con seres humanos. Cuando es visto por un observador sensible, SCP-305 parece ser un humanoide de sexo indeterminado móvil y animado. Esta manifestación está formada por una roca agrietada similar a la forma física de SCP-305, y aunque no tiene rostro, los sujetos informan que las grietas en toda la superficie de 305 comienzan a parecerse a los labios y oídos humanos a medida que se mueve. Los sujetos humanos que hacen contacto visual con esta manifestación oyen voces susurrantes, aunque los equipos de grabación en la zona no captan nada y el fenómeno se observa incluso en sujetos sordos desde el nacimiento. SCP-305 se congraciará inicialmente con el sujeto susurrando elogios. Durante esta fase el sujeto experimenta sentimientos de amistad y confianza hacia 305. Estas sensaciones parecen no estar relacionadas con el contenido real de los elogios, que van desde raros hasta absurdos y perturbadores. Se incluye una breve lista de cumplidos reportados. Tienes unas hermosas cuencas oculares. Censurado, cada uno de tus dedos. Tu cuello parece inusualmente flexible. En la segunda fase, el sujeto comienza a escuchar muchas voces que emanan de SCP-305. En este punto los susurros se vuelven críticos, intentando insultar al sujeto o socavar su autoestima, especialmente jugando con la conciencia culpable del sujeto. Al igual que los halagos, estos insultos tienen poco sentido cuando se cuentan, pero tienen un profundo efecto psicológico, lo que conduce al suicidio antes de la fase final en el 20% de los casos. Si el sujeto es retirado de la presencia del SCP-305 durante la segunda fase, este alucinará que varios insultos emanan de grietas similares a bocas que parecen formarse en el suelo, paredes y techo. En la tercera y última fase, las voces se detendrán abruptamente. Entre 2 y 10 horas después del cese de las alucinaciones, la manifestación humanoide SCP-305 aparecerá y matará al sujeto. Las causas de muerte son variadas, pero incluyen infarto cardíaco severo, espasmo muscular que lleva a la ruptura de la columna vertebral, parálisis del diafragma y censurado. El sujeto que muere por cualquier causa después del comienzo de la segunda fase, datos borrados, seguido de la aparición de un ejemplar SCP-305-1 de su cadáver. Los SCP-305-1 son humanoides ligeramente más pequeños que el propio SCP-305.
A diferencia de SCP-305, SCP-305-1 parece estar hecho de una sustancia blanca lisa y dura y los labios y las bocas en sus superficies son extremadamente realistas. 305-1 tiene las mismas capacidades que SCP-305, y aunque son creados con un alcance muy corto de 2 metros, este alcance aumenta exponencialmente con el tiempo. 305-1 se mueve a 30 km por hora y parece dirigirse naturalmente en una línea recta hacia el área poblada más cercana, presumiblemente en un intento de propagarse aún más. Los SCP-305-1 son altamente resistentes a balas y armas cortantes. Los equipos de eliminación deben estar equipados con balística pesada y explosivos. En los sujetos que han entrado en la segunda etapa, la manifestación de SCP-305-1 solo puede prevenirse eliminando el 80% de datos borrados. Anexo 305-1. El D. De 2000. Personal de la Fundación utilizó un dispositivo teledirigido para extraer una muestra de la estructura rocosa de SCP-305. Este comenzó a emitir fuertes rechinidos y un leve gruñido. Se profundizaron las grietas existentes en la formación rocosa y se formaron varias grietas nuevas en las proximidades de la muestra extraída. A continuación, 305 movió sus brazos ligeramente hacia arriba y deslizó un pie, unos 10 centímetros, a través del suelo como si diera un paso, desprendiendo fragmentos de roca mientras se movía antes de regresar a su estado estacionario. Después de este evento, el rango de influencia psíquica de 305 se triplicó, resultando en varios datos borrados. La muestra resultó ser una roca sedimentaria ordinaria, consistente con el área circundante. Las radiografías de seguimiento de la formación revelan la presencia de censurado, sugiriendo que la formación rocosa puede ser en realidad ejemplar de datos borrados, encarcelado. Solicitud de actualización a Keter, pendiente.